La banda sonora de La Musa y el Lobo es un conjunto de piezas no muy extensas. Lo que he intentado es que cada una de ellas acompañe fundamentalmente a la historia y a cómo evoluciona el personaje de Asta Nielsen y también cómo evoluciona la presencia de ese lobo. El proceso de creación de la música de La Musa y el Lobo, la verdad es que ha sido muy fluido. Desde que pude leer el texto y trabajar con Jorge, teníamos muy claro los dos tanto dónde queríamos que fuesen los bloques musicales como qué estilo estábamos buscando, y que recrease una música arraigada de alguna manera a cierta tradición europea, contemporánea por la etapa en la que se sitúa la historia, pero también que nos situase en una obra que al fin y al cabo es una ensoñación o es una recreación imaginada de un momento que pudo ser histórico, ¿no? Para componer la banda sonora sí que he tenido muy presente todo lo que es repetición de sonidos en los que se insisten, porque al final es una historia que creo que se cuenta la propia protagonista a sí misma y sobre la que da vuelta, sobre la que circunda, ¿no? Tenía muy claro que quería un dúo de instrumentos más presentes, en este caso el cello y el piano, por los personajes que tenemos en escena, y he utilizado también piano preparado para intentar reflejar esa distorsión de la historia de Asta. Básicamente consiste en utilizar el piano de una forma un poco más tímbrica, más global, y a veces pues emplear objetos que se colocan entre las cuerdas, poder grabar empleando distintos materiales que se frotan contra las cuerdas del piano. Nosotros hemos utilizado madera, vidrio, goma, papel, buscando precisamente utilizar el instrumento como una gran caja también de resonancia y explotar timbres que no son solo los que se producen al pulsar las teclas, o buscar timbres que se producen al pulsar las teclas pero que se distorsionan por esos objetos. Me gusta que se presente un personaje femenino fuerte pero que no esté sobrepasado, y que tampoco se vea desde un punto de vista dramático. Creo que se colocaba en un punto en el que, en un punto de vista que me parecía original, me parecía interesante contarlo, ¿no? Y luego, por supuesto, siempre todo lo que sea la historia que puede haber, pero que no sabemos si ha habido, y indagar en toda esta etapa, pues me parece muy excitante, ¿no? Pues el poder elucubrar un poco con esa etapa y elucubrar en cuanto a sonido. En mi caso, ¿no? Desde mi campo, eso me ha gustado bastante del proyecto. Y luego, por supuesto, el texto está muy bien contado, está muy bien expresado, el texto en el que se basa también. Entonces, bueno, cuando hay una buena historia es fácil poner música.